Y no solamente eso, algo que me tocó el corazón es realmente cuando la iglesia se une en un espíritu, amén. Porque yo me fui, no sé, algunos saben, y disculpe a algunos que no les he contestado, no he contestado llamadas ni nada. Me he ido a un retiro con el Señor, me he ido a meter a un hotel a oír del Señor, porque hay algo precioso que Dios quiere comunicar a la iglesia. Amén. Entonces, y en eso vino una canción que quería que la alabanza la tocara. Pero como que se me fue, ya no les pude comunicar y ¡pum! La tocaron el día de hoy. No, porque esa va a ser la alabanza que la vamos a tocar cuando haga un llamado. Yo quiero que estés preparado porque voy a hacer un llamado el día de hoy. Amén. Entonces todos nosotros sabemos que en el camino del Señor, todo lo que nosotros vamos a conquistar es a través de ¿qué? De la fe. Amén. En el camino del Señor es todo lo que la palabra dice y lo que nosotros tenemos que conquistar es a través de la fe. Y el día de hoy yo los voy a empujar y los voy a probar y los voy a ver para que ustedes se estrechen su fe. Amén. Porque de eso se trata. La fe es cuando oigo yo decido obedecer, aunque no lo esté viendo todavía, voy a decidir creerlo. Amén. Como he estado hablando, he mandado un mensaje a la iglesia para que justamente hay una palabra, como les dije, nosotros estamos bajo ¿cómo se dice? Bajo la dirección de la iglesia americana, ¿no? Bajo la cobertura de la iglesia americana, ¿me entienden? El pastor Mac, en realidad, él es nuestro pastor, él es el pastor ahorita que está predicando al otro lado, pero él es el pastor de la iglesia en general, él es a cual Dios le puso en el corazón al pastor Mac y a la pastora Lynn, de poder abrir una iglesia en español, amén. Entonces ellos no sabían cómo hacerlo, no tenían la gente, no tenían nada. Pero Dios cuando da una palabra, Él la cumple. Él pone la gente, Él trae los recursos, Él hace todo lo que tiene que hacer para que se abra esa obra, ¿no? Entonces muchos han oído el testimonio cómo hemos logrado entrar a esta iglesia. ¿Me entiende? Ha sido realmente la mano de Dios que nos ha llamado a este lugar. Entonces acá estamos nosotros, pero somos en realidad nuestro pastor es el pastor Mac. Amén. Entonces yo estoy bajo la sujeción de ellos. El pastor Mac me ha contratado para que yo sea el pastor de la iglesia en español. Pero cuando el pastor estuvo justamente igual, se apartó con el Señor. Y tuvo que Dios trajo una palabra, como se puede decir, una palabra rema para la iglesia en general. Amén. Para esta iglesia, la iglesia en general, ¿me entiende? ¿Quiénes somos? Somos nosotros. Amén. Justamente en este tiempo Dios quiere que la iglesia se levante porque estamos viendo, hermanos, alrededor del mundo, alrededor de lo que está sucediendo, cómo la gente se está alejando cada vez más de Dios. ¿Me entienden? ¿Me entienden? Cuando yo he viajado allá a Europa, se ve la diferencia que la gente, ¿me entienden? No le importa ya a Dios. Están haciendo cosas obscenas en las calles y cosas terribles que uno puede verlo y para ellos ya es normal, ¿no? Porque muchas veces la palabra de Dios dice que lo bueno ya lo ven como malo y lo malo como bueno. Entonces nosotros como iglesia, Dios tiene que seguir levantando la iglesia para que nosotros podamos ser la diferencia. Amén. Entonces lo que he hablado, y por eso yo me he tenido que apartar para oír, porque una cosa es el pastor Mac tiene una palabra rema, y somos dos diferentes culturas, amén. Hay una cultura americana y hay una cultura hispana, y las culturas son completamente diferentes. Porque yo no voy a poder comunicar como el pastor comunica a la iglesia americana. Yo tengo que llegar al corazón del hispano. ¿Y cómo voy a llegar al corazón del hispano? Por el estómago. Ya no, es que... Si comienzo a hablar de comidita y unos taquitos me envuelvo, ¿no ve? Por el estómago. A nosotros nos caracteriza, ¿no? Esos cristianos no toman, no fuman, no hacen nada, pero ¿qué comen? Somos buenos para comer. Era la verdad, nos encanta la comida, ¿no? Y no hay como nuestra comida latina, que es rica. Amén. Oh, ya estoy por otro lado, ya me ha dado hambre.
hablando de comida, siervos, el 6 de octubre va a haber una comida, por si acaso. Va a ser el día de misiones y también va a haber una comida para disfrutar todos, así es que inviten a gente porque son buenos tiempos. Hoy también la hermana Martica algo me ha dicho. O si alguien necesita invitación para las mujeres, tiene todavía la hermana Martica. Le pide si tú necesitas una invitación para una mujer, porque a veces me van. Entonces, siervos, por eso yo he tenido que separarme para justamente poder pedirle a Dios que me dé la sabiduría, cómo puedo comunicar a ustedes esa palabra que Dios ha traído a la iglesia. Amén. Los principios son los mismos, Dios es el mismo, Dios no cambia. Dios es el Dios para los americanos como es el Dios para los hispanos. Amén. Pero cómo nosotros vamos a creer la palabra de Dios marca la diferencia. Porque todo lo que yo voy a hablar, tú lo vas a agarrar. Tú lo puedes agarrar, decir bonito, gloria a Dios, amén. Pero si tú lo crees por fe, ¿me entiendes? La palabra se va a activar. Todo es por fe. ¿Me entiendes? Nosotros no caminamos por vista, dice, sino por fe. Cuando Dios da una palabra, aunque tú no lo estés viendo ahorita, tú tienes que decidir creerlo. Amén. Entonces tenemos que ver, yo me voy a basar en Génesis 17:1. Génesis 17:1. Y dice, era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Me entiendes? Acá, cuando Dios se apareció a Abraham, Él se apareció como un Dios todopoderoso. ¿Por qué tenía que aparecerse como un Dios todopoderoso? ¿Me entiendes? Y como estaba compartiendo un poquito el miércoles, no sé cuántos vinieron el miércoles, les di un poquito de la primicia de lo que voy a hablar. ¿Me entiendes? Cuando he estado en Londres, fuimos al museo con mi esposa, a un museo de todas las naciones, ¿no? Ahí te muestran de dónde han nacido y todo eso. Y viendo todas esas naciones, eran naciones idólatras, ¿no? Y todas esas naciones tenían reyes que tenían dinero, ricos, porque ahí muestran las joyas que tenían, puro oro, pura riqueza. ¿Me entiendes? Pero Dios tuvo que escoger a un pueblo justamente para mostrarse que Dios era Dios todopoderoso, que está encima de toda esa riqueza, encima de todos esos dioses, encima de todos esos reyes. Amén. Porque dice la palabra de Dios que Él es el dueño de ¿qué? De todo. Él es el dueño del oro y de la plata. La gente en esos tiempos podía tener riqueza, todo lo que querían, pero no tenían a ese Dios todopoderoso. Por eso Dios quiso mostrar su esencia de quién era a Abraham como un Dios todopoderoso. Entonces, si nosotros viendo y examinando la palabra todopoderosa, ¿me entienden? Lo aplica en el judaísmo, es la palabra Shaddai. ¿Cuántos conocen la palabra Shaddai? Nuestro Dios, ¿qué? Todopoderoso. Amén. Entonces ese título se ha aplicado en el judaísmo, pero también se traduce como Dios todopoderoso, y el significado de Dios todopoderoso, que es un Dios más que suficiente. Amén. O sea, Dios es un Dios más que suficiente. Porque cuando nosotros entendemos a qué Dios estamos sirviendo, nosotros tenemos que andar en una tierra donde haya más que suficiente, ¿no? Entonces, cuando vemos que Dios se ha presentado su naturaleza como el Dios Shaddai, ¿me entiendes? Al pueblo de Israel, Él ha dicho, yo me estoy mostrando quién soy. Esa es mi naturaleza como Dios. Yo soy un Dios todopoderoso, soy el Dios Shaddai, soy un Dios más que suficiente. Porque eso es lo que quiere que en la iglesia, que nosotros aprendamos a vivir, a entender quién es ese nuestro Dios todopoderoso, y su naturaleza es que Dios quiere que tú vivas en lo suficiente. ¿En qué quiere que vivas? En lo más que suficiente. Su naturaleza de Dios. Ese es en el corazón de Dios.
Si tú ves, ¿me entiendes? Puedes ver en el Antiguo Testamento todos los hombres que han servido a Dios, todos los reyes que Dios ha levantado, ellos vivían ¿en qué? ¿En pobreza? No, eran hombres ricos. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que cuando veían el poder de Dios, tenían miedo a Jehová, porque decían, Jehová está con ellos. ¿Me entiendes? Vemos a Abraham fue temido. ¿Por qué? Porque era un hombre rico. Entonces la promesa que dijo a través de Abraham, porque yo me muestro como tu Dios todopoderoso, como tu Dios que es lo más que suficiente para tu vida, ¿me entiendes? Se manifestó y esa promesa ha entrado en el pacto que hizo con Abraham. Amén. Ahora, ¿cuánto dice la palabra? ¿Cuántos somos descendientes de Abraham? Entonces esa descendencia continúa hasta el día de hoy. La iglesia tiene que aprender a andar con ser una iglesia más que suficiente. Y estoy hablando en todas las áreas. Porque ya está hablando el Señor de dinero. No estoy hablando de dinero. Estoy hablando que nosotros tenemos que aprender a vivir más que suficiente en todas las áreas de tu vida. Tener más que suficiente amor, más que suficiente paz, más que suficiente gozo, más que suficiente, ¿me entiende? Prosperidad, más que suficiente salud. ¿Por qué? Porque servimos a un Dios Shaddai, todopoderoso. Pero tenemos que aprender a creerlo en nuestro corazón. Eso fue la motivación de Dios. Esa es la personalidad de Dios, de manifestar su gloria al pueblo de Dios a través de ¿qué? De ese Dios todopoderoso. Amén. Entonces nosotros como iglesia tenemos que comenzar a cambiar, a hacer el clic si nosotros realmente queremos ser impacto en esta tierra. Tú puedes pasar desapercibido o tú puedes pasar esta tierra haciendo un gran impacto para el reino de Dios. Amén. Lo hemos visto justamente cuando Abraham murió. Tuvo la descendencia, ¿quién era? Isaac. ¿No? Y ahí se dio esa promesa con Isaac. Comenzó esa promesa con Isaac. Porque dice que Isaac en ese tiempo dice que había una gran hambre en la tierra. Entonces Isaac en lo natural quería irse a Egipto. Porque en Egipto era una tierra rica. Pero había hambre. Pero Dios le dijo, no me vas a ir a Egipto. Yo te voy a mandar a la tierra que yo te mande. Lo mandó. Y cuando fue Isaac, ¿qué sucedió? Ve la historia. Ven la historia que sucedió con Isaac. La promesa de Dios estaba con él. Y dice que él comenzó a sembrar. ¿Te imaginas? A todo alrededor tuyo había hambre, había hambruna. ¿Me entiendes? No había, ¿me entiendes? Pero cuando él sembró, ¿qué dice? Cosechó al 100%. Y dice nada más eso, sino que dice que se enriqueció y Dios lo bendijo. Hasta que la gente tuvo temor de Isaac y dijo, wow, sabemos que Jehová está contigo. Esa promesa no ha cambiado. Lo que ha cambiado es la mentalidad de la iglesia. Porque ahora si comienzas a hablar un poquito de que tú puedes ser bendecido, tener más dinero, ya se están metiendo en la prosperidad. ¿No? O sea, ya comienza a ver. ¿Y qué ha sucedido eso? La misma iglesia se ha encargado de que justamente cuando ha venido Cristo, y Cristo ha dicho bien claro, Él lo ha dicho, yo he venido a hacerme pobre, ¿para qué? Para hacernos ricos. No, en todas las áreas. Porque en realidad, hermanos, cuando tú estás fluyendo y cuando tú eres bendecido como Abraham, ¿para qué quiere que Dios seas bendecido? Para ser fuente de bendición. Para que cuando tú veas una necesidad, no vayas a la iglesia y le digas, pastor, por favor, denme una tarjetita para bendecir. Y lo hacemos con gusto. ¿Me entienden? Con gusto lo hago. Hemos ayudado a miles de familias y ese es mi corazón, yo voy a seguir ayudando. Pero cuando tú eres bendecido, no necesitas ir a la iglesia, sino que cuando tú ves una necesidad, acá está. Que cuando vean que tú eres rico y digas, sí, soy rico, ¿por qué? Tú tienes que declarar quién te ha dado toda esa riqueza. ¿Me entiendes?
Lo que más que todo, cuando Dios quiere engrandecer, lo primero va a ver tu corazón. Muchos no pueden recibir la bendición de Dios porque tu corazón no está en el lado correcto. Se puede desviar. ¿Me entiendes? Porque mucha gente comienza a amar el dinero. El problema no es el dinero, hermano. El problema no es el dinero. Tú puedes tener cualquier cantidad de dinero. El problema, la palabra dice, es el amor al dinero, lo que nos desvía. Amén. Y muchos, sin darse cuenta, comienzan a amar más el dinero, especialmente en este país. Yo lo he visto. Entonces Dios es nuestro Dios que es suficiente. En Génesis 26:12, ahí está la palabra. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Dios. Génesis 26. Tú fíjate, lee todo Génesis 26. Cómo Dios comienza a manifestar su promesa a través de nosotros. ¿No? La iglesia de Cristo siempre tiene que ser una iglesia próspera. Hace un tiempo atrás hablé. ¿Por qué crees que el pueblo judío es un pueblo judío rico? Porque ellos siguen creyendo en esta promesa. Aunque no tengan a Jesucristo en su corazón, ellos siguen creyendo esa promesa, que ellos son bendecidos mediante Abraham. ¿Has visto tú a un judío pobre? ¿Ah? ¿Ya? No, los judíos, ¿por qué? Porque ellos saben que esa promesa es suya. Pero ¿qué sucedió? Vino Cristo y la religión que convirtió. Oh, es que Cristo se humilló, ahora nosotros tenemos que ser pobres. ¿Me entiendes? El enemigo se ha encargado de que la iglesia sea una iglesia pobre. Lamentablemente, cuando es una iglesia pobre, no vas a poder ser impacto alrededor tuyo. Y el propósito de Cristo como iglesia es que nosotros seamos impacto a todo el mundo. Y eso es lo que Dios va a comenzar a levantar en la iglesia, que nosotros seamos impacto, hermano. Y miren lo que estamos logrando con poquito. Amén. Entonces, ¿cuántos quieren vivir con lo suficiente? Ahora, ¿cuántos quieren vivir con lo más que suficiente? Pero ahora vamos a ver, hermanos, 3 categorías que lo vamos a ver como la iglesia, justamente en qué categoría. Vos te vas a identificar en qué categoría estás. Amén. Vemos las 3 categorías que vemos acá a través del pueblo de Israel. Vemos que cuando Dios, ¿me entiendes?, trajo esa promesa, ¿me entiendes?, de que el pueblo de Dios se manifestó como un Dios todopoderoso a través de Abraham, de Isaac, de Jacob, ¿me entiendes?, después de José. Pero después de José, ¿qué pasó? El pueblo comenzó a perderse. Entonces, ¿qué sucedió? Ya no estaban oyendo a Dios y cayeron en una esclavitud. Pese que era un pueblo con una promesa de tener un Dios todopoderoso, llegaron a la esclavitud. ¿No? Llegaron a ser esclavos de los egipcios. Y ves, ¿qué esclavitud? Ellos no podían decidir nada. Estaban dominados, estaban sujetos a lo que otro tenía que hacer. Tú ves esa esclavitud tan tremenda que dice que ni siquiera les proveían para el barro para que hagan los ladrillos, ¿me entiendes? Tenían que hacer, ¿me entiendes? Una pobreza tremenda siendo hijos de un Dios todopoderoso. Estaban viviendo en esclavitud. Tal vez aquí hay gente que está viviendo en esclavitud. Teniendo la promesa de Dios, estás viviendo, dependiendo de aquel jefe que te hace la vida a cuadros. Que quisieras dejar, pero no puedes porque tu jefe ¿Cuántos están happy en su trabajo? Algunos sí. ¿Cuántos están oprimidos en su trabajo? Hay gente que está oprimida. Come on. Yes. Es una forma de opresión. ¿No? Porque tú no puedes decidir, te tienen que decidir, te tienes que hacer lo que tienen que hacer, ¿sí o no? Estamos como medio oprimidos.
¿Me entiende? Y eso no es la voluntad de Dios. A veces nosotros no confiamos en nuestro Dios poderoso y preferimos vivir así oprimidos porque sé que me alcanza lo suficiente para vivir, ok, porque si dejo, ¿qué va a pasar? No estamos confiando que Dios tiene algo mejor, algo más poderoso, algo más grande, algo, ¿me entiendes? Que tú no entiendes, pero ¿qué pasa? No quieres moverte, quieres seguir viviendo así. Voy a pisar callos el día de hoy. ¿Saben lo que son los callos, no? Duros. Porque estamos cómodos. Hay muchos que están cómodos con lo que te digan what to do. ¿Qué vas a hacer? I'm fine. Dime what to do and I'm fine. Yo te lo hago. No quieren pasar a otro nivel. No, ahí estoy bien. Y es una forma de esclavitud. ¿No? Y Dios no nos quiere así. Dios no quiere verte así como hijo tuyo. Muchos ponemos la decisión, es que pastor, somos hispanos. Siempre el concepto de hispano. No tengo, no puedo y no sé. No tengo, no puedo y no sé. No he estudiado. Era un buzo en la escuela. Era esto. Nos ponemos tanta cosa en nosotros y Dios dice, yo no te he creado así. Yo soy tu Dios que te voy a dar más que suficiente si te atreves a creer en mí. ¿Me entiendes? A Dios no le importa la buzera. Dios quiere usar a los buzos. En la Biblia ha usado a buzos, ¿sí o no? ¡Ah! Sí. Dice, va a usar lo menospreciado, quiere usar. Porque quiere avergonzar a aquellos sabios, aquellos que saben todo. Pero tú tienes que comenzar a cambiar el precepto. ¿Tú quieres vivir bajo la esclavitud? Vas a vivir bajo la esclavitud, teniendo un pacto tremendo con nuestro Padre Todopoderoso. Puedes vivir por años, puedes aceptarlo, y te vas al cielo. Esclavo, te vas a ir al cielo. Ouch. ¿Qué impacto vas a causar en este mundo? ¿No? Como hispanos tenemos que en estos tiempos, hermanos, creer lo que dice una autoridad o creer lo que dice tu padre. Tu padre dice una cosa, la autoridad podrá decir otra, pero cuando tú estás en el plan de Dios, no hay nada, ninguna autoridad, ningún presidente, nada que va a ir contra el plan de Dios. Nada. Dale un aplauso al Señor. Yo lo he visto con mi vida. Lo hemos visto con mi esposa. Cuando Dios me ha dicho, tú te quedas, yo me he quedado, aunque la autoridad me ha dicho, tienes que irte. Pero yo servía a un Dios todopoderoso. Creerle a Él. No vivir en la esclavitud. Porque Dios nos ha llamado a hacer la diferencia. Amén. Entonces ahora vamos a ir al segundo. Dios vio el sufrimiento, el clamor de ese pueblo. Levantó a Moisés para sacar a ese pueblo, levantó un líder. Tuvo que abrir el mar para que cruce, para sacarlos de la esclavitud a la libertad, ¿no? Entonces cuando les sacó de eso, ellos, algo que ya desde ese momento ya tenían la decisión de escoger, ¿no ven? Antes estaban esclavos, no podían escoger, les tenían que decir lo que tenían que hacer, what to do, pero ahora que salieron en libertad, ya tenían, hermanos, que la posibilidad de escoger, ¿no ve? Y vemos ese pueblo de Israel que era tan quejón. Su plan de Dios es decir, voy a llevarte por el desierto un tiempito. Porque mi promesa como mi hijo, porque yo te amo, lo que yo tengo para ti es un lugar donde fluye leche y miel. Amén. Eso es el propósito de Dios. Que tú estés en un lugar donde fluya leche y miel. Pero ¿qué sucedió? Por la queja. Porque Él les dijo, tú vas a escoger, te doy para escoger. Escoge la vida o la muerte. No, les dio la bendición o la maldición. Escoges vida, vas a vivir. La bendición vas a vivir. Escoges la maldición, vas a morir. Les dio a escoger a ellos. Pero a ellos les importó un pepino, ¿no? Un día estaban bien
Y pese que ese pueblo fue guiado con el poder y señales de Dios. ¿Te imaginas que cada día había una nube que los guiaba? ¿No? La nube estaba ahí. Se comenzaba a mover la nube. ¡Ey, pueblo, vamos! Se está moviendo la nube. Y en la noche, ¿qué los guiaba? Un pilar de fuego. Viendo tanta maravilla, tanto el poder de Dios, hermano, abriendo ese mar que pasaba. ¿Te imaginas pasar el mar así en seco y que las olas estén? Basta para creer. ¿No? Pero ese pueblo era duro de corazón. Comenzaron a quejarse. ¿No? Entonces, ¿qué pasó? Salieron de la esclavitud, pero llegaron a un lugar en el desierto donde estaban viviendo en lo suficiente. ¿Sí o no? Se acostumbraron. Salían de su carpita, les caía la comidita, entraban, comían. Tenían lo suficiente. ¿No? Dice la palabra de Dios que sus calzados no se les gastaba, ni su ropa no se les gastaba. O sea, no tenían que gastar. Yo creo que las mujeres son las que más reclamaban, yo creo, en esos tiempos. ¿No? Porque no había moles y nada. ¿Te imaginas una mujer con el mismo vestuario 40 años? Oh my goodness. ¡Qué mujeres! ¿Sí o no? Yo creo que el cumpleaños así de las mujeres, no más mujeres. Come on, Señor, pon un mercadito, otra ropita, algo. Y el plan le decía, sí, yo quiero hacerlo, pero tú tienes que oír mi palabra, oír mi dirección, porque mi plan es que tú pases a un lugar donde fluya leche y miel y puedas comprarte lo que tú quieras. Tal vez algunos están en esclavitud teniendo el pacto. Tal vez algunos están en el desierto teniendo suficiente para vivir. Apenitas. De cheque en cheque. Ahora tal vez algunos hay que están viviendo en la tierra donde fluye leche y miel. Y ahí Dios quiere llevarnos a todos. Porque esa es su naturaleza, lo que habla. Yo soy un Dios todopoderoso. Yo quiero sacarte de la esclavitud. Vas a pasar el desierto, pero quiero meterte en esa tierra donde fluye leche y miel. Estaban en el desierto. ¿Qué sucedió? Les envió a los espías. ¿Cuántos conocen la historia cuando fueron los espías? ¿No? Ahora, ¿qué quiere decir? Que cuando tú vayas pases a la tierra donde fluye leche y miel, oh, amén, estoy acá, no tengo que hacer nada, y vas a ir, te va a caer dinero del árbol, todo. No, tú tienes que hacer cosas para que eso se manifieste. ¿No? Porque muchos entienden, hermanos, oh, es que pastor, ya estamos viviendo bajo estamos viviendo bajo la gracia, pero la gracia no se manifiesta si tú no haces algo. Somos salvos, que dice, por gracia mediante la fe. Pura gracia no funciona, necesitas la fe, y la fe es acción, creer en lo que tú no ves. No, pastor, primero quiero ver para cruzar. Well, hoy día los voy a desafiar. ¿Cuántos van a cruzar sin ver? Entonces, tenemos que examinar, siervos, dónde estamos viviendo, en qué tierra estás viviendo. ¿Estás viviendo todavía con el pacto de Dios, teniendo a un Dios sobrenatural, a un Dios más que suficiente? ¿Estás viviendo solamente con lo suficiente? ¿O quieres entrar a la tierra donde fluye leche y miel? ¿No? Porque vemos, hermanos, mandó a los espías. Dos de los espías, Caleb y Josué, vieron en esa tierra, sí fluía leche y miel, pero ¿qué? Tenían que ir a conquistar gigantes. Había muros, ciudades que tenían que conquistar. Pero dos dijeron, wow, está facilito porque Dios está con nosotros. Esa es su promesa y lo vamos a conquistar. Pero ¿qué sucedió con los otros 10? ¡Oh, Señor! ¡Ay, nos estás mandando! Nos van a comer como a cookies. ¿Sí o no?
Viendo, sabiendo que Dios les dio la promesa. Cualquier cosa que esté enfrente de ti, va a haber problemas, va a haber situaciones. El enemigo siempre se va a oponer, pero si tú sabes quién eres, que sabes que tienes a Dios Todopoderoso en tu lado y comienzas a andar por fe, no va a haber ningún gigante, ninguna muralla, nada que estorbe para que tú puedas conquistar lo que Dios tiene para mí. No tiene que haber. Yo tengo que creerlo por fe. Nada más. Pero ¿qué sucedió? 2. Los otros 10 no estaban de acuerdo. Y por esos 10 que no estaban de acuerdo, no pudieron pasar toda esa generación a alcanzar la tierra prometida. Para alcanzar lo que Dios quiere hacer, tiene que haber acuerdo. Toda esa generación murió en el desierto. Entró una nueva generación con Caleb y Josué. ¿Me entiendes? Porque si no hay unión en lo que vamos a hacer, en lo que Dios está hablando para la iglesia, todo lo que yo diga se va a caer al suelo. Tenemos que estar unidos, decir, pastor, decidimos entrar y estar con usted, pasar al otro lado con usted. Porque si no, nada va a pasar. Tú puedes seguir viviendo en la esclavitud, o tú puedes seguir viviendo en lo suficiente. I'm fine. Estoy suficiente, tengo para pagar mis bienes, tengo un poquito extra que estoy haciendo, estoy ahorrando un poquito. Y muchos se acomodan ahí porque no quieren entrar al desafío de entrar a ese lugar. Porque en ese lugar, cuando tú entras a conquistar, ¿me entiendes? Donde fluye leche y miel, va a haber gigantes que se te van a atravesar. Va a haber situaciones que van a pasar. Pero cuando tú entiendes que Dios está contigo, tú sabes que Él te va a dar la victoria. Porque Él quiere manifestar su gloria. Porque el Señor quiere que tú seas bendición. Que el pueblo hispano no se convierta solamente en dame, sino que el pueblo hispano se convierta en decir, wow, ¿qué está haciendo Dios en ese pueblo hispano que están siendo prosperados? Cambiar la mentalidad de nuestros países. ¿No? Porque en nuestro país a veces venimos con esa mentalidad. Cuando yo voy a Bolivia ya están viendo cómo te van a sacar. ¿Sí o no? Ten que tener cuidado porque ya están viendo por dónde te van a agarrar. Porque la mentalidad se nos ha creado así. Hemos sido esclavizados. ¿Está haciendo calor o yo no me estoy transpirando? Van a disculpar, ¿o qué me voy a desabrochar? ¿No me van a juzgar? No, entonces como hispanos, y Dios ha dado palabra a la iglesia hispana. Pero yo quiero ser una iglesia juntamente con ustedes que causemos la diferencia, hermanos. Porque para eso nos ha llamado, causar la diferencia allá afuera. Porque a veces, hermanos, es bonito, sí, salimos a predicar, a hablar el evangelio, y eso es bueno, y eso es lo que tenemos que hacer. Tocar vidas, ir, predicar, tenemos que hacerlo. Pero también podemos impactar a gente, ¿me entiendes? Yo he puesto en mi corazón levantar un centro comunitario. Está ahí. Gracias, siervo. Tantas cosas que yo quiero hacer para la comunidad hispana. Pero a veces como pastor, cuando se para un pastor a decir, esto va a... ya está el pastor, ya está hablando de dinero, ya estarás. ¿No? Pastor no sabe a veces qué va a decir. Digo algo bueno, me critican, digo algo malo, me critican. Pero Dios me ha dicho, desde ahora en adelante vas a hablar lo que es, que te critiquen, no te critiquen, pero lo que Dios va a hacer con aquellos que decidan creer. Lo va a hacer. Si a ti te ofende lo que yo voy a decir, te ofendió. Porque Dios quiere llevar a esta iglesia a otro nuevo nivel. Y no es por lo que el pastor Mac dijo, eso ya estaba en mi corazón desde hace tiempo. Eso ha sido una palabra, yo saben mis líderes toda la visión y lo que yo quiero alcanzar, y a veces me frustro porque no se puede. ¿No?
Entonces, hermanos, desde ahora en adelante, porque esto es el 5% que estoy hablando. Esto va a tirar para largo, hermanos. O sea, si quieres seguir más, tienes que seguir viniendo. Amén. Porque no se va a quedar acá, esto va a abarcar muchas áreas de lo que queremos hacer y cómo vamos a avanzar y lo que tenemos que lograr. Pero la palabra es la que va a llevar adelante a la iglesia. Entonces cada uno de nosotros el día de hoy yo te digo, ¿dónde estás viviendo? Tú tienes que hablar, ¿estás viviendo en esclavitud todavía? Que tal vez no tienes ni para pagar tus biles, estás struggling. ¿O estás viviendo en lo suficiente que tienes, amén, acomodadito? ¿O quieres entrar a ese lugar donde fluye leche y miel? Porque ese es el propósito de Dios, no es el propósito del pastor o de la iglesia. Por eso Dios se ha manifestado como un Dios todopoderoso, como el Dios Shaddai, que Él quiere cubrir todas tus necesidades. ¿Cuántos de ustedes tienen grandes planes? ¿Cuántos de ustedes no han podido todavía conquistar? ¿Me entiendes? Dios quiere hacerlo. Dios quiere cumplirlo. Y no está malo. ¿Cuántos quieren una casa? Amén. Lo vas a lograr. Dios quiere que tengas una casa. Hello. ¿Cuántos en su corazón quieren poner un negocio? ¿Cuántos quieren poner un negocio? Ok. ¿Qué te cuesta? Al año, tal vez, las circunstancias. Tú tienes que decidir y decir, lo voy a hacer porque mi Dios está conmigo. Esa es su voluntad de mi Dios, porque lo que yo haga justamente es para extender su reino. Porque esa es la mentalidad que cada uno tiene que tener. Porque si tu mentalidad solamente es para hacerte dinero, olvídate, Dios no está en eso. Dios quiere que tengas sobreabundante, pero con la sobreabundancia tú vas a bendecir el reino de Dios. Este reino tiene que ser impactado para su gloria. Para que digan que en este lugar realmente, como dijeron con Isaac, dice, wow, realmente sabemos que Dios está con esa iglesia. Pero ¿sabes qué? La gente va a decir, en esa iglesia todos prósperos, guau. Pero la religión quiere que vivas aislado. Quiere que vivas en la esclavitud. Quiere que vivas suficiente. Así, creyendo, la gente no quiere ver eso. Nosotros, ve qué dice la palabra, cómo es el reino de Dios. ¿Qué hay en el reino de Dios? ¿Qué hay? A ver, ¿cuántos saben? Calles de oro, dice, ¿no? ¿Qué más hay en el cielo? Presas preciosas. O sea, porque ese es nuestro Dios todopoderoso. Pero acá en la tierra tenemos que vivir en una casita de cartón. Why? Porque el reino de Dios, dice, se ha acercado. Nosotros tenemos que demostrar ese reino de Dios acá en la tierra. Porque cuando mostramos ese reino de Dios acá en la tierra, hermano, vamos a ver que la gente puede ser, wow, ese es un Dios todopoderoso. ¿Me entienden? Por eso el día de hoy se cerró se cerró el fondo de misiones. Hello, ¿saben por qué? Se lo voy a decir la otra semana. Porque algo he notado cuando se abre un ministerio de misiones, la gente ha dado más a misión si ya no da a la iglesia. Su corazón comienza, doy a misión si ya no. Porque cuando la iglesia suple, cuando la gente da, cuando el propósito, no se tiene que hablar aquícito, no. De ahí tiene que salir todo para alcanzar todo. Y así va a ser desde ahora en adelante. Entonces, siervos, nos queda 5 minutos. La próxima semana voy a hablar más. Voy a abrir mi corazón a la iglesia, a la visión de la iglesia, a lo que está en mi corazón, para que juntos como iglesia podamos avanzar. Voy a mostrar números, todo para ser transparente con ustedes. ¿Me entiende? Porque esta es la obra que Dios, si Dios te ha llamado a esta tu casa, y el Espíritu Santo es el que va a tocar tu corazón, nada más.
Pero tú tienes que decidir el día de hoy, decir, ¿voy a seguir viviendo en esclavitud, teniendo la promesa de Dios? ¿O voy a vivir en lo suficiente, en el desierto, en lo suficiente? ¿O voy a decidir entrar por fe a esa tierra donde fluye leche y miel? Pero cuando entras a esa tierra donde fluye leche y miel, hay cosas que tenemos que hacer. Y esas cosas te las voy a ir diciendo. Pero el primer paso es obedecer por fe. Porque primero dígame pastor. Y a ver si así me animo. ¿No? Primero quieren oír, ¿no ve? ¿Qué tengo que hacer? Entonces lo que el día de hoy voy a hacer siervo, y en mi vida, y en la vida de la pastora, yo primero como pastor he decidido poner una línea. ¿Me entiende? Donde yo estoy decidiendo no cruzar a ese lado donde es un lado solamente suficiente. O ese lado donde es un lado de esclavitud. Yo voy a permanecer en esta línea. ¿Me entiendes? Donde Dios me ha llamado a vivir en lo más que suficiente. Servir a ese Dios todopoderoso. Entonces yo voy a declarar a aquellos que quieren pasar conmigo esta línea. Si tú no sientes hacerlo, está bien. ¿Me entiendes? Lo que yo no quiero es forzar a nadie, no quiero impulsar a nadie, no quiero que lo hagas por emoción. Si tú no sientes hacerlo, no lo hagas. Eso no va a cambiar la diferencia como pastor, que yo te ame o no te ame. Yo no te amo porque des o no des. ¿Me entiendes? Si tú no das un peso, es ok, igual te voy a amar. Si tú no das un peso y me llamas a las 5 de la mañana, igual te voy a atender. Si tú no das un peso y hay una necesidad, igual lo voy a hacer. Porque mi motivación del servicio no es al dinero, es porque los amo a ustedes. ¿Me entiendes? Que no sea la motivación, si yo no paso el pastor ahora, por ahí. No. Dios me ha llamado a ser pastor, des, no des, haga, no, yo igual amo a la gente. Por eso estoy acá.